Amén y amén. Así que gloria al Señor. Dios te bendiga abundantemente. Un gusto tenerte en nuestro programa Conectado con Dios a través de las ondas radiales de Jesús FM, la 103.5. Bienvenido, bienvenida. Un gusto tenerle con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y seguimos hablando acerca de madurez espiritual. Pastor, ¿por qué tengo que ser una persona madura? La persona que no es madura es todo lo contrario, inmadura. Una persona inmadura, hermanos, no puede alcanzar la gracia, el favor y la misericordia de Dios, hermanos. La persona falta de sabiduría, la persona que no conoce su propósito en el Señor, la persona que, es más, ni sabe por qué le entregó su vida a Cristo, hermanos, es una persona inmadura, insensata, hermanos. Y ya sabemos lo que le pasa al insensato, lo que le pasa a la gente inmadura, a la gente con falta de conocimiento, hermanos. El profeta Ageo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, falta de sabiduría, falta de conocer quién es Dios en sus vidas. La falta de madurez espiritual es que no conozco aún quién es Cristo. ¿Está entendiendo? Amén. Conocer a Cristo, hermano, es alcanzar la madurez espiritual. Saber quién es Él. Saber cuánto me ama, lo que Él ha hecho en mi vida, lo que yo represento para mi Cristo y cuánto es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Eso es haber alcanzado la madurez espiritual, amado hermano. Quiero que me acompañes, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Estamos hablando de madurez espiritual. 2 de Timoteo 3, 14. Vaya conmigo, por favor, rapidito. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero tú debes permanecer, ¿cómo? Fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es realmente correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El nombre que le podemos llamar a esto se llama: ¿cuáles son los elementos para alcanzar la madurez espiritual? ¿Cómo puedo alcanzar la madurez espiritual? ¿Qué es necesario hacer para ser personas maduras y ser personas que alcancemos el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, hermano? Y no estar separados, por supuesto, del amor de Cristo. Y mire cómo empieza el verso 14: pero tú debes de permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Está hablando de la escritura, hermanos. Permanece fiel, firme, constante. Significa eso, que si has aprendido de la palabra de Dios, mantén el conocimiento que Dios te ha dado. Sea fiel a la palabra. Si usted está siendo formado, si usted está siendo discipulado, si usted está en un estudio bíblico y usted está aprendiendo de la palabra de Dios, sea fiel a lo que se te ha enseñado. No te desvíes ni a derecha ni a la izquierda. Mantente firme en tus principios y convicciones. Que lo que he aprendido de la Biblia, hermano, es palabra de Dios. Amén. Así que lo primero que tenemos que hacer para alcanzar la madurez espiritual es permanecer fiel a las sagradas escrituras, a la verdad de Cristo, hermanos. Podemos confiar completamente porque viene de Dios. ¿Está entendiendo? La madurez espiritual empieza con la fidelidad a su palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y si Dios lo cumple es porque yo lo creo. Amén. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aunque no lo esté viendo, pero lo creo y sé que vendrá. Así que yo me mantengo firme a mis principios y a la palabra de Dios. Así que lo primero que Dios exige para que haya una madurez espiritual, según 2 de Timoteo capítulo 3 verso 14, es permanecer fiel a la palabra de Dios. Hay pastores que cuesta amar al enemigo. Dígamelo a mí. Hay pastores que cuesta orar por aquellos que te están haciendo daño y te están criticando. Dígamelo a mí. Ay, pastor, pero qué cuesta que uno le da todo a la iglesia, hermanos, y hay algunos hermanos que no agradecen. Dígaselo a un pastor, que eso lo miramos todos los días. Y no lo hago por quejarme, lo hago para simple y sencillamente dar una radiografía de cómo son las iglesias en muchas maneras y en muchas formas. Haces hasta lo imposible por enseñar la palabra.
Te esfuerzas para que la gente pueda crecer espiritualmente, hermanos. Haces, hermano, lo necesario para tratar de enseñar la Biblia, y muchas personas desprecian lo que estás haciendo. ¿Y sabes qué me dice Dios? Que los ame, que los bendiga y que tenga paciencia y que tenga que soportar sus actitudes. ¿Por qué? Porque amo a Cristo Jesús. Quiero ser una persona madura espiritualmente hablando. Debo de permanecer fiel a las Escrituras. Lo que el Señor me pide en su palabra lo debo de cumplir, me duela o no me duela, me cueste o no me cueste, debo de cumplirla. Decía la iglesia el domingo, no es fácil ser obedientes. Y muchas veces somos obedientes a regañadientes. ¿Qué significa eso, pastor? Significa, hermanos, que aunque no lo queremos hacer, pero porque amamos a Dios lo hacemos. ¿Está entendiendo? Aunque me duela, aunque me cueste, aunque, ay, Señor, lo que me estás pidiendo, qué difícil. ¿Cuántos se han peleado con su esposa y su esposo? Y qué cuesta es admitir los errores, que nosotros fuimos los que cometimos el error y no hallamos cómo entrar en la conversación. Y sabes que tienes que pedir perdón, sabes que cometiste el error, sabes que tú la ofendiste a ella o ella te ofendió a ti, pero nos cuesta ir y decirle, agachar la cabeza y decirle, perdóneme, cometí un error, el error fue totalmente mío, te pido perdón por favor por lo que te hice. ¿Qué nos cuesta, hermanos? Hacer lo que la Biblia nos pide, que perdonemos y que pidamos perdón. Porque si ustedes perdonan a los que los ofenden, yo también les perdonaré de sus pecados, nos dice el Señor. La condición es para recibir el perdón de Dios, es que yo no puedo guardar resentimiento en mi corazón y tengo que aprender a perdonar y amar a las personas que están a mi alrededor, aún mis enemigos y los que me señalaron. De eso se trata el Evangelio. Cuando usted y yo empezamos a poner por obra la palabra, cuando usted y yo estamos permaneciendo fiel a la Escritura, cuando usted y yo estamos recibiendo una enseñanza y esa enseñanza la pongo por práctica y la llevo a la obediencia de Cristo, empieza mi madurez espiritual. ¿Por qué? Porque me estoy sometiendo a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Verso 15. Porque desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado ¿qué? La sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que le dio a Timoteo, amados hermanos? Las Sagradas Escrituras. Le dio la sabiduría de la salvación, por haber aprendido a confiar en Jesús como su Señor y su Salvador. Mire esto que tremendo, hermanos. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, le dio la sabiduría y el entendimiento de comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay gente que está en el cristianismo, hay gente que está visitando a la iglesia, hay gente que posiblemente sirve al Señor y aún no saben para qué nacieron. Aún no conocen el propósito de Dios para sus vidas. Así de fácil y así de sencillo. No comprenden ni entienden el llamado de Dios. Personas que ignoran completamente la santidad de Dios y el temor a Jehová, y hacen las cosas mecánicamente para cumplir un requisito, pero no porque aman a Dios por sobre todas las cosas. Desde la niñez Timoteo fue enseñado en las Sagradas Escrituras y le dieron la sabiduría para recibir la salvación por confiar en Cristo como su Señor y Salvador. La Escritura, la palabra de Dios, permanecer fiel a ella, traerá madurez espiritual sobre cada uno de nosotros, amados hermanos. Y oiga lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones, verso 16. Porque toda la Escritura es inspirada por el pastor, porque toda la Escritura es inspirada por el apóstol, porque toda la Escritura es inspirada por el sacerdote. No, toda la Escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿para qué necesito la palabra de Dios en mi vida? Si fue inspirada por Dios, significa entonces que cuando yo la leo, es la voz de Jehová que entra a mi vida y a mi corazón. Cuando yo la practico, estoy viviendo santidad delante de Dios. Pero debo de entender y tener la reverencia a la palabra de Dios, que merece toda gloria y toda honra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, viene de nuestro Padre, de nuestro Creador. No puedes tomar en menos la enseñanza que Dios nos está dando. Segundo, es útil, ¿para qué?
¿Cuáles son los beneficios que obtengo de la palabra de Dios y si la pongo por obra? Lo primero, me enseña lo que es verdad. Aleluya. ¿Qué significa eso, pastor? Que te aleja de toda mentira, de toda falacia, de todo cuento y de toda leyenda o historieta cristiana. Se te está predicando lo que realmente trae la salvación y la vida eterna. La verdad de Jesucristo la vas a encontrar en la palabra de Dios. Usted puede leer muchos libros cristianos, lo felicito. Usted puede ir a muchos congresos y muchas conferencias de diferentes iglesias apostólicas y proféticas y hacer muchas cosas, hermano. Usted puede tener maestrías y grados de teología y todo eso, hermanos. Pero cuando a usted le falta el conocimiento de la palabra de Dios y cuando usted desconoce lo que Dios está hablando en su vida, perdóneme, hermano, pero usted no está en la verdad. Usted está detrás de la filosofía de un hombre y de una mujer. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Y de esos no hay ni en Honduras ni en Guatemala, ¿verdad, hermana Marilis? Aleluya. Así que toda la escritura viene de parte de Dios, es inspirada por Él. Me enseña lo que es verdad. Me saca de la mentira, me saca de la comodidad, me saca de las falacias, me enseña lo que realmente viene del Señor. ¿Y qué es lo que necesitamos usted y yo para salir adelante? No solo hace eso por nosotros, la palabra de Dios también nos hace ver lo que está mal en mi vida. Cuando leo las escrituras, hermanos, el pecado sale a evidencia, hermanos. No robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. E inmediatamente mi corazón está siendo confrontado y me doy cuenta que he ofendido a Dios. Me doy cuenta que he hecho lo malo delante de sus ojos y que soy culpable y digno de ser enjuiciado y de pagar la pena. Así como lo oye. Así que la palabra de Dios me enseña lo que es verdad. Me saca de la mentira, me saca de las tinieblas, me saca de la ignorancia. Segundo, hermanos, para hacer ver lo que está mal en mi vida, me hace un diagnóstico, me hace una resonancia magnética y dice lo que está malo y lo que está bueno en mi vida. Así que yo me desecho de todo lo malo, me despojo a mí mismo de todo aquello que no honra a mi Dios. ¿Está entendiendo? No solo eso. Tercera característica, nos corrige cuando estamos equivocados. Nos hace ver cuál es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo para agradar a nuestro Padre Celestial? Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos exhorta, nos corrige, nos edifica, nos consuela. ¿Qué más dice la Escritura en el verso 16? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Mire qué precioso el trabajo del Señor. Te saca de tu lamento al baile, te saca de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo primero que hace el Señor, te rescata. Amén. Te enseña la verdad, cómo agradar a Dios, cómo honrar a Dios y cómo andar delante de Dios, hermanos. Lo otro que hace la palabra de Dios es que me desnuda, mira lo que hay en mi interior y realmente cuáles son mis debilidades, qué es lo que está mal en mi vida y lo que no está funcionando. Tercero, me corrige cuando estoy equivocado, me redarguye. El Espíritu Santo me dice, te equivocaste, lo que dijiste no fue lo correcto, tienes que hacer lo que es correcto. Eso lo hace el Espíritu Santo, amén. Y nos enseña a hacer lo que sí está correcto. Así que la palabra de Dios es útil, es capaz, es efectiva, es bendita, nos llena, nos suple y nos santifica por completo, hermanos. Amén. Y mira el verso 17, ¿cómo alcanzo entonces la madurez espiritual a través de la palabra? Y dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagamos toda buena obra. En Reina Valera me gusta como dice Reina Valera este último versículo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa la palabra perfecto? Sea madura espiritualmente hablando. Hello, amén, gloria al Señor. ¿Está entendiendo lo que la palabra de Dios hace en tu vida, en mi vida? La pregunta es, ¿por qué has dejado de leer la Biblia? ¿Por qué ya no asistes al discipulado ni a los estudios bíblicos? ¿Por qué no te deleitas en la palabra del Señor tu Dios? La palabra es capaz de hacer eso y mucho más por usted y por mí. Así que volvámonos a la Escritura, leamos la palabra de Dios.
Profundicemos en el conocimiento del Señor, hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y alcancemos la madurez espiritual que Dios demanda para tu vida y para mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Me encantaría orar por usted en este momento. Y que el Señor nos permita alcanzar la madurez espiritual. Que el Señor nos permita, hermanos, estar perfectamente, enteramente perfectos delante de Él, hermanos. Maduros para su gloria y para su honra. No perfectos, pero sí maduros espiritualmente hablando. Amén. Que su palabra sea fuente de vida eterna. Que su palabra nos corrija, nos enseña, nos santifique y nos edifique todos los días. Que esa palabra sea nuestro sustento desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Padre, yo les bendigo en tu nombre y declaro tu paz, tu gozo, tu sanidad, restauración y vida eterna. Que lo que tú empezaste en sus vidas será perfeccionado en el nombre de Jesús y van a alcanzar madurez espiritual y te van a honrar todos los días de su vida para tu gloria y para tu honra. Bendícenos, cúbrenos, guárdanos, líbranos de toda tentación y de todo mal, Señor, pues en ti y solo en ti está toda nuestra confianza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu amor eterno. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, pues en ti está nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que estás en tu programa Conectados con Dios. Para nosotros es un placer, un honor, una bendición contar con su presencia. Comparte este programa, por favor, dale la tecla compartir y ayúdanos, por favor, a llegar a muchos hogares donde están necesitando la palabra del Dios omnipotente. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Recuerda, Cristo viene pronto, así que seamos sobrios, permanentes, vigilantes para su gloria y para su honra. Será hasta el día de mañana, si el Señor lo permite. Shalom, la paz de Cristo. Bendiciones.